el día de hoy a la gestión del riesgo. Es importante primero que revisemos la metodología del curso o el webinar. Básicamente, más o menos a la mitad del curso, vamos a hacer unos 5 minuticos de preguntas como para que las vayan anotando en un papel o donde ustedes deseen con respecto a lo que vamos viendo, y durante esos 5 minutos vamos a hacer una sesión de preguntas y al final del curso vamos a hacer otras preguntas. ¿Cómo hacen las preguntas? Ustedes tienen en su panel de operación tienen la posibilidad de mandar un mensaje de texto. Entonces lo hacemos por ahí, por favor, levantan la manita, o sea, ahí tiene una opción para levantar la manita, levantan la manita y generan la pregunta vía texto. Con eso yo ya la voy respondiendo una por una en forma como van llegando. Si desafortunadamente durante el tiempo que pues no tenemos no tenemos el tiempo suficiente para responder todas las preguntas, nosotros tenemos los correos electrónicos de las personas que las hicieron y se las responderemos a vuelta de correo. Bueno, básicamente esa es la metodología del curso. Espero lo disfruten y les sea de mucha ayuda. Perdón un momento. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que entender básicamente en la gestión del riesgo es que pues nosotros estamos expuestos a riesgos de manera permanente. Las organizaciones están expuestas a riesgos de manera permanente. Las edificaciones, la infraestructura están expuestos a riesgos de manera permanente. Entonces vamos a hablar puntualmente con un ejemplo de qué es lo que ocurre con el tema de los riesgos. Pues les presento al señor Willy Wonka. Él es un famoso comercializador y productor de dulces a nivel mundial. Él empezó con una pequeña empresa o una pequeña distribución de dulces. Él básicamente lo que hacía era que iba y compraba dulces en diferentes distribuidoras, las traía a su almacén y hacía una reventa. Con el tiempo, basado en su manera particular de atender a sus clientes, él se dio cuenta que necesitaba empezar a crecer la organización, necesitaba empezar a crecer la empresa, y empezó a abrir unas tiendas nuevas para poder atender a sus clientes. Después de esto, él empezó a hacer unas pruebas puntuales para la creación de dulces y definitivamente fueron un éxito completo, y ya decidió abrir una fábrica nueva de dulces. Pero ¿qué es lo que pasa con él? Y empieza a llenarse de preocupaciones. Tiene muchísimas preocupaciones con respecto a lo que es hacer una fábrica nueva. Y una de las principales preocupaciones que él tiene es que tenga personal no competente o no confiable. Pues como ustedes saben, él está acostumbrado a trabajar ahí con sus lumpalumpas y es muy probable que tal vez llegue personas que no sean honorables tal vez. Eso es uno de los riesgos más complicados, la honorabilidad del personal. Otro riesgo supremamente difícil es el de tratar, es el riesgo de la corrupción. Y es tan complejo este riesgo de la corrupción, inclusive, que ISO ya está trabajando en una norma específica para darle tratamiento a la corrupción. Y algo que estamos empezando a experimentar o se le está empezando a dar tratamiento ahora, no es que sea nuevo, siempre ha existido, sino que hasta ahora se le está dando tratamiento, y es todas estas personas que van a trabajar, pero que realmente no trabajan, o sea, se sientan en sus sillas a trabajar, pero realmente no están trabajando. Willy también está preocupado pues por los temas de riesgos naturales, con todo este cuento del calentamiento global. Pues entonces hay unas épocas del año, por ejemplo, en toda la zona ecuatorial, Ecuador, Colombia, Perú,
Tal vez esto afecte a algunos países de Centroamérica. Entonces podemos tener, si estamos en la época de sequía, pues la falta de agua es terriblemente difícil de afrontar este fenómeno, porque pues las hidroeléctricas bajan su producción, entonces ya vamos a tener que utilizar generación eléctrica de otro orden. Esto nos va a empezar a generar la subida de precios en los recibos de la energía, y lo mismo pues obviamente del agua, si hay escasez. Y pues si hablamos ya de problemas cuando hay inundaciones y todo este tipo de cosas, pues esto también es algo que le preocupa muchísimo a Willy con respecto a su nueva fábrica. A pesar de que Willy cumple con todas sus obligaciones, pues le preocupan nuevos impuestos que se están tramitando en el gobierno, nuevas leyes, y hay algo que es absolutamente difícil, existe en todas las partes del mundo, y son las mafias de los productos. Muchas veces cuando los productos están centralizados o solamente los producen muy poquitos, pues se generan mafias porque entre ellos empiezan a hablar y empiezan a hacer un control, digamos que no muy leal de los precios y los insumos. Esto le preocupa mucho a Willy también. Debido al crecimiento de su organización, se vio necesario la creación de nuevas redes de computación, nuevas redes en la seguridad de la información, pues esto puede afectar a los clientes, puede impactar directamente a los clientes, a los proveedores, puede que se pierda la información, puede que se pierdan las recetas secretas que él tiene para hacer sus dulces. Entonces él también se preocupa mucho por este tema de las redes y de las comunicaciones y la seguridad de la información. Otra preocupación fuerte que tiene Willy Wonka son los sindicatos. Hay países donde la sindicalización es un gremio muy fuerte, entonces él le preocupa mucho el tema de las huelgas. Muchas veces se generan paros que porque el transporte no es el adecuado, entonces frenan y colapsan la ciudad y los empleados no pueden llegar. Entonces, pues, esto también le afecta mucho y le preocupa mucho a Willy con respecto a la creación de su organización. Y por último, pues de, de las últimas noticias económicas, es posible que la tasa de cambio suba, es decir, que el dólar suba. Esto afectaría directamente el costo de las materias primas, porque la mayoría de sus materias primas son importadas. Eh, Igual las tasas de interés van a empezar a subir, y él tiene unos clientes muy importantes a los que les fía, entonces él o les da crédito, le preocupa muchísimo que estas alzas en los intereses afecten sobre todo las rutas que él tiene de recaudo de cartera, y empiece esto a generar pues problemas en sus flujos de caja. Básicamente estas son todos los factores que le preocupan a Willy con la creación de su nueva fábrica. Y aquí aparece una palabra bien importante, que es la incertidumbre. ¿Listo? La incertidumbre es la posibilidad de tener una pérdida, es la posibilidad de no poder alcanzar los objetivos. Y cuando él tiene incertidumbre sobre todas estas cosas que le preocupan, pues básicamente es cuando se generan todos los riesgos a los que él corre. ¿De acuerdo? Esto básicamente es el tema del riesgo. Muy bien. ¿Qué es el riesgo? Pues, hombre, hay infinidad de definiciones para riesgo. Dependiendo en el sector o en el gremio donde nos estemos manejando, todos tenemos una definición diferente del riesgo, pero revisemos el tema de qué es el riesgo. El riesgo es la probabilidad que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien, o que algo sufra un perjuicio o un daño. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo y el principal, el que mejor y el que más debemos controlar, el que más debemos mitigar, y en lo probable el que más debemos eliminar, es el riesgo a las personas. ¿De acuerdo? Para eso hay una norma puntual que es 18.000, ya ahorita sale la nueva norma, 45.000.
La mayoría de legislaciones propias del país tienen sus reglamentaciones internas para la seguridad industrial y la seguridad ocupacional, que debemos cumplirlas, pero ese es el primordial riesgo que nosotros debemos eliminar en lo posible. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, la fábrica se cayó y la podemos construir, pero pues las vidas humanas no. La vida humana una vez se pierde ya es una pérdida bien difícil de reponer, ¿no? Imposible de reponer. Bien. El riesgo también es la falta de certeza sobre los acontecimientos de una pérdida. Normalmente, cuando nosotros tenemos incertidumbre, es porque no sabemos qué puede ocurrir, no sabemos qué puede pasar, o no tenemos conocimiento de lo que puede ocurrir ante acontecimientos que nos puedan generar pérdidas. ¿Listo? El riesgo es la posibilidad de obtener resultados diferentes a los esperados. Básicamente cuando nosotros nos trazamos unas metas, por ejemplo, hay organizaciones que para el siguiente año deciden que vamos a tener un crecimiento del 5% durante el año con respecto al año inmediatamente anterior, y se dan cuenta que en noviembre, ya cuando están a punto de cerrar su año, el crecimiento fue del 3%. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no, la organización no está perdiendo dinero. La organización sigue dando ganancias, inclusive está generando un crecimiento del 3%, pero lo esperado era el 5%. Ese diferencial del 2%, pues básicamente también es un riesgo. Amenaza de una organización a no cumplir con sus objetivos. Puntualmente, cuando las organizaciones están con sistemas de gestión de calidad implementados, ellos deben de tener unas plataformas estratégicas y ahí van a tener unos objetivos de calidad, van a tener unas misiones, van a tener unas visiones. Cuando nosotros no somos capaces de cumplir con esto, con los acuerdos de calidad que tenemos con los clientes, con los acuerdos de calidad de nuestros productos, pues estamos generando, eso también es un riesgo fuerte y es un riesgo. Muy bien, pero vamos a hablar puntualmente qué es lo que dice ISO con respecto al riesgo. ISO tiene en la familia de ISO 31000, que es la norma encargada de gestionar el riesgo. Hay una guía que es la 73 del 2009 y ahí nos dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Por eso soy tan puntual con la palabra incertidumbre, porque cuando hacemos tratamiento de riesgos, realmente nosotros tenemos que empezar por administrar y tratar la incertidumbre de cualquier proceso. La incertidumbre que pueda afectar a una persona, la incertidumbre que pueda afectar un bien o un servicio. Entonces es preciso tratar la incertidumbre primero que el riesgo. ¿De acuerdo? Incertidumbre es el estado incluso parcial, ojo, es el estado incluso parcial de deficiencia en la información relativa a la comprensión o al conocimiento de un suceso, de sus consecuencias y de su probabilidad. La definición clara por ISO. Yo creo que no tenemos dudas con respecto. Nosotros podemos tener una incertidumbre grande o podemos tener una incertidumbre pequeña. Entonces, les recuerdo que en la gestión del riesgo, uno de los errores principales que se cometen es que empezamos a gestionar el riesgo sin hacer un análisis previo a la incertidumbre. Es necesario hacer análisis de incertidumbre antes de empezar a tratar el riesgo. Bueno, vamos a hablar de los tipos de riesgo. Tenemos unos riesgos que son los riesgos objetivos y los riesgos subjetivos. Yo diría que estas son las dos grandes familias de los riesgos. Los riesgos los podemos dividir en eso, en riesgos objetivos y riesgos subjetivos. Y bajo estos dos apellidos, llamémoslo grandes apellidos o grandes familias, empezamos a hacer ya definiciones más específicas de los riesgos. ¿Qué es un riesgo objetivo? El riesgo objetivo es el que es matemáticamente medible y calculado con un grado de certeza o de precisión bien fuerte. ¿Esto qué nos dice? Y básicamente las personas que hacemos implementaciones de sistemas de gestión de calidad, siempre lo que hacemos es buscar medir el proceso.
de alguna manera medirlo. No importa la variable en que queramos medir, pero lo importante es medir el proceso. Un proceso que es objetivo, o sea, que sus KPIs o sus indicadores de gestión son objetivos, son medibles, pues nos permiten compararlos y básicamente así de esa forma los podemos mejorar y podemos mitigar el riesgo de una manera bien precisa y elevada. Nosotros una vez tenemos datos precisos e importantes de nuestro proceso, sin importar si es un proceso de apoyo, si es un proceso de producción. Lo importante es tener unos datos bien importantes, pues podemos hacer estadísticas y de esta forma podemos empezar a controlar el proceso y sobre todo podemos empezar a controlar las incertidumbres que generan riesgos sobre el proceso. Un ejemplo, Willy en la preparación de sus productos sabe que tiene productos perecederos y durante el proceso, después de que hay despachos, pues él sabe que el producto empieza a perder vigencia o se va a pasar o se va a dañar y él tiene claro esos tiempos. ¿Eso de dónde lo ha sacado? Pues de las estadísticas, de las devoluciones y él ya basado en esa información que tiene, simplemente pues ya se puede comprometer a ofrecer una garantía puntual de los productos que él ofrece. ¿De acuerdo? Eso es un riesgo objetivo, es el ejemplo claro. Lo ideal es que nosotros logremos incluir en esta familia de riesgos objetivos todos los riesgos, todos los riesgos. ¿Sí? Debemos buscar la metodología, debemos buscar las herramientas, debemos buscar la forma de que todos los riesgos se nos vuelvan objetivos. ¿De acuerdo? Cada vez que ustedes hagan o creen un formato para registrar cualquier cosa, cualquier variable de un proceso, estos formatos deben arrojarnos un KPI. Estos formatos deben de arrojarnos un indicador de gestión. ¿Sí? Para mí particularmente un formato que no me arroja un indicador de gestión es un formato que en un 80% es inservible. ¿Sí? Es un formato que no aporta nada al sistema. A partir de esto, pues empezamos a generar la historia de nuestra organización, empezamos a generar las estadísticas de nuestro proceso y ya podemos tener herramientas numéricas para poder empezar a gestionar todo lo que tiene que ver con la incertidumbre y el riesgo. Acordémonos que los números no pelean con nadie. 1+1 es aquí en Colombia, en Ecuador, en China, en Perú y en Chile. En donde ustedes vayan, 1+1 siempre será 2. Bueno, tenemos otros riesgos que son los subjetivos y pues básicamente es un grado de incertidumbre para eventos que son simplemente sujetos a las apreciaciones personales. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan difícil medirlo. Este riesgo no está sujeto a medidas precisas. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo claro para esto. Resulta que Willy quiere hacer un endeudamiento de un dinero importante para hacer su planta. Entonces, quiere hacer unas proyecciones de pagos y esas proyecciones de pagos, pues obviamente están basadas en una parte a los recaudos que haga sobre su cartera o lo que él pone a sus clientes a fiar, digámoslo así. Pero no tiene certeza de cómo va a ser el comportamiento de la economía en los siguientes 3 años. Entonces, ¿el qué debe hacer? Pues debe recurrir a las opiniones de expertos economistas o de expertos bancarios que le digan cómo va a ser la proyección del dólar, cómo va a ser la proyección de las tasas de interés y asimismo generar su proyección de cómo es que piensa pagar o si va a poder pagar o no va a poder pagar o si definitivamente el monto que quiere es mejor reducirlo, pedir menos dinero o de pronto hacer una extensión en el tiempo de cómo va a pagar el crédito. Un ejemplo claro es lo que vivimos la mayoría a nivel mundial con este problema del receso de la caída del petróleo, pues los dólares empezaron a costar más en la mayoría del mundo. El caso particular de Colombia,
A finales del 2014 teníamos un dólar de más o menos 1.800, 2.000 pesos. Y durante el año 2015 tuvo una subida hasta 3.500 pesos casi, es decir, un 50% más, y hoy ya está estabilizado más o menos entre los 2.900 y 3.000. Esto implicó una subida del dólar de casi un 50%, y pues esto no estaba en las cuentas de nadie. Entonces, muchas personas que tenían deudas en dólares, sobre todo, pues tuvieron problemas muy serios con esto. Esto es un riesgo subjetivo. Muy bien, tenemos ahora riesgos dinámicos y riesgos estáticos. Los riesgos dinámicos, pues era lo que les acababa de decir, son los resultantes en los cambios de la economía o la tecnología, cambios en precios, cambios en el ingreso. Muchas veces la inflación lo que hace es que reduce la capacidad de adquisición de los clientes, entonces obviamente las ventas van a empezar a caer. Afortunadamente esos son riesgos a corto plazo. ¿Por qué? Porque pues son, en la medida en que se van presentando, pues las organizaciones lo que hacen es que se van acomodando y empiezan a mitigarlos. ¿De acuerdo? Estos riesgos son beneficiosos inclusive para la sociedad, porque pues son riesgos que a largo plazo nos permiten acomodarnos, les repito, a la situación y tomar medidas puntuales para mitigarlos. Tenemos el tema de los riesgos estáticos. Estos son riesgos que se vienen o que se presentan cuando no hay cambios económicos o tecnológicos, cuando todo está bien, pero desafortunadamente de un momento a otro se presentan. ¿De acuerdo? Estos son resultados de destrucciones por la naturaleza. Un ejemplo claro y de antemano les ofrezco toda nuestra colaboración y compromiso para con nuestros hermanos del Ecuador. Hace un par de días se presentó un movimiento sísmico fuerte y pues nos generó daños en la infraestructura de los pueblos costeros. Esto es un ejemplo claro de un riesgo estático. Actos deshonestos, es decir, un riesgo estático es cuando uno de nuestros empleados o nos roba, se roba dinero o mercadería, bueno, qué sé yo. Y obviamente ahí estamos expuestos a los errores humanos. Estos son riesgos estáticos. Muy bien. Vienen los riesgos puros y los riesgos especulativos. Los riesgos puros básicamente están dados a que pierdes o no pierdes. Ojo, ya el riesgo puro está solamente enfocado a la pérdida. ¿De acuerdo? Porque cuando tú tienes riesgos y te pasa algo que está fuera de lo común, tú puedes o ganar o puedes perder. Pero cuando hablamos de riesgos puros, tienes dos opciones. O pierdes o no pierdes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se incendia la fábrica, pues hombre, perdí lo de la fábrica. Pero si no se incendia, pues no perdí nada. ¿De acuerdo? Normalmente esto produce pérdidas tangibles. Estos riesgos cuando ya se dan, los podemos medir. Son riesgos tangibles a las personas, a la propiedad, a la infraestructura, al patrimonio. ¿De acuerdo? Esos son los riesgos puros. Vienen los riesgos especulativos que están basados en la posibilidad de perder o ganar. O sea, tenemos posibilidad de perder o ganar. ¿De acuerdo? Es como cuando compramos la lotería. Compramos un billete de lotería y tenemos la posibilidad que no la ganamos o no ganamos nada. ¿De acuerdo? Este riesgo especulativo básicamente es el que más se debe dar manejo en los negocios de inversión, en los negocios de bolsa, porque pues es especulativo, ¿de acuerdo? Sigamos. Tenemos riesgos fundamentales. Estos son causados por fenómenos económicos, por fenómenos políticos, por fenómenos de la naturaleza, por fenómenos sociales. Normalmente este tipo de riesgos afectan a grupos sociales grandes. ¿De acuerdo?
Les pongo otra vez el ejemplo del temblor en el Ecuador. Se generó el temblor y mientras la sociedad se recupera, pues obviamente van a tener unos bajones muy fuertes en cuanto a su productividad, en cuanto a su generación económica, pero esos son riesgos que afectaron a una sociedad, a una porción de la sociedad completa, grande, ¿cierto? Ejemplos puede ser una guerra, puede ser la inflación, terremotos, tsunamis, bueno, qué sé yo. Son riesgos que afectan a una población grande. Bueno, me faltan los riesgos particulares, que son pérdidas que se originan de eventos particulares. Yo voy conduciendo mi vehículo, voy conduciendo mi carro, y en el momento, de pronto, no sé, me pase un alto o me pase una luz roja, me estrello contra otro vehículo, y ahí es cuando tengo pérdidas particulares o riesgos particulares. Es decir, que solamente me afectó a mí, afecta a personas, afecta a familias o a lo sumo afecta a organizaciones, pero no a grupos mayores de personas. Me robaron el celular, pues solamente me afecta a mí. ¿De acuerdo? Tenemos ahora los riesgos financieros que están asociados a pérdidas económicas o financieras. Bueno, está claro. Y obviamente los no financieros, pues que no tenemos riesgos financieros. Yo decido mañana ir a tener una cita ciegas con una persona y me veo, pues, ¿qué riesgo puedo tomar? Pues que no me guste la persona o que no llegue o que yo no le guste a ella. Entonces, pues ahí no tenemos ningún tipo de riesgo financiero. Muy bien, voy a abrir tenemos 5 minutos para preguntas. No olviden, por favor, que las preguntas me las envían por texto. Ustedes levantan la manita, hacen el texto y, y me envían la pregunta. Entonces voy a bajarle la manito a todo el mundo y ya por favor empiecen con la sesión de preguntas. Bueno, creo que no tenemos preguntas. ¿O prefieren que abran los micrófonos? Entonces vamos a abrir los micrófonos durante 5 minutos. No tengo esa opción. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que acabamos de hablar, a lo que acabamos de ver? José Manuel González Torres. Bueno, dime, José Manuel, ahí tienes el micrófono abierto. Gracias. Oye, me acabo de conectar. ¿La ponencia está referenciada en alguna normatividad? Realmente, No sé, ISO 31000 o es una ponencia sobre solamente algunas maneras. es un seminario enfocado a la gestión del riesgo, pero es importante. Bueno, ¿Aló, me estás escuchando? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? José Manuel, ¿me escuchas? José Manuel. sí, Ok. sí, es que como que se corta el audio. Ok. Bueno, básicamente el seminario está enfocado a que tengamos una mejor percepción de lo que es un riesgo, qué tipos de riesgos hay, y obviamente en la segunda parte de la presentación vamos a hablar puntualmente de la norma ISO 31000, que no es la única herramienta que se utiliza, pero es de las más importantes. Entonces ya más adelante sí vamos a hablar de ISO 31000. Perfecto, está muy bien. Muchísimas gracias, Fabián. Acá, perfecto. Vamos a revisar a ver por acá quién más tiene la mano arriba. A ver. Benjamín. Bueno, Benjamín, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por asistir. Cuéntame, ¿qué te puedo colaborar? Hola, Hola, Benjamín. pregunta, Dime. ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Este tipo de riesgos también aplican para las empresas farmacéuticas, por ejemplo, incluye lo que pide la FDA, en el caso de México, lo que pide Secretaría de Salud o algo así. Ok. Definitivamente,
la ISO 31000 es un guideline de orden general. ¿Sí? Si podemos hacer una comparación con respecto a las normas de calidad, estaríamos hablando que es comparable con ISO 9000, que sirve para todo. ¿Sí? En el caso farmacéutico, por ejemplo, en el Quality Management System tenemos la 13485, y para la gestión del riesgo en el sector farmacéutico sí tenemos un guideline específico para el riesgo, que ya más adelante te voy a mostrar y te voy a decir cuál es la norma. ¿De acuerdo, Benjamín? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces decimos, debe existir una... Me pregunta Mireya Aldana que si debe existir una simulación de mis procedimientos de gestión de riesgo. Es que hacer la simulación es complicado, pero sí debes de tener, debes utilizar herramientas que te permitan de manera objetiva poder determinar cuáles son los riesgos a los que están expuestos tus procesos, ¿sí? Eso ya cuando tienes procesos maduros de gestión del riesgo y estás utilizando las herramientas adecuadas y sobre todo basado en la estadística, no vas a necesitar de simulaciones, y obviamente una vez ya tú tienes los riesgos determinados, lo ideal es validarlos. Por ejemplo, en el tema farmacéutico hay muchos riesgos que por ley debes tratarlos y debes hacer validaciones que no se van a presentar. ¿De acuerdo? Obviamente sí hay que hacerlo. Me pregunta Leticia, ¿cuál es la metodología más sencilla para incorporar a una organización nueva la gestión del riesgo? Bueno, eso depende del core de negocios que tú tengas, del rol de negocio de la organización. Pero básicamente lo primero que tienes que hacer es hacer una implementación, y te recomiendo el ISO 31000. Haces una implementación, allí te van a enseñar a darle manejo al riesgo, a cómo administrarlo, a cómo gestionarlo, pero también ISO tiene una norma que es la ISO 3110, donde están muchas herramientas, un montón de core tools que son específicos para cada proceso. También los puedes consultar y ahí los vas a encontrar. Ana Berta Sánchez me pregunta, mi duda es cómo se enlaza el control del riesgo con el food defense. Exactamente lo acabo de explicar. Hay una norma particular para el sector alimenticio, yo no soy muy experto en eso, pero hay unas buenas prácticas de manufactura, están las BPMs, la FDA debe tener un montón de normativas puntuales con respecto a esto, pero sí deben de haber normas. De hecho, estoy seguro que existen esas normas. Bueno, Jenny Caiza me dice, buen día, quisiera saber cómo empatar la gestión del riesgo en global. Me refiero a la gestión del riesgo operacional laboral con el financiero y el lavado de activos. Muy bien, esa es una pregunta bien interesante. Resulta que ISO 31000 es un guideline para la gestión del riesgo. ¿De acuerdo? El año antepasado salió un anexo que se llama el anexo SL, que básicamente es la directriz de cómo hacer las normas o cómo diseñar las normas para que cuando tengamos que hacer la implementación o implementaciones conjuntas, puntualmente, por ejemplo, en 9, 14 y 18, sea muchísimo más fácil. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es aplicar los requerimientos de cada una de las normas. Obviamente es mucho más fácil si estamos bajo el anexo SL y empezar a aplicar los guidelines de ISO 31000. ¿Listo? Me pregunta Mireya Aldana, ¿algún ejemplo de herramienta de FMA? Mireya, si empezamos a hablar de FMA, vamos a tardarnos la tarde entera. Entonces, yo te puedo mandar unos ejemplos, te los voy a enviar por correo electrónico para que por favor nos colabores o te colaboro con el tema. ¿Listo? Me pregunta Nacheli de la Luz, en seguridad industrial, ¿qué implementación de gestión de riesgos es la más adecuada? Muy bien, como les decía,
Normalmente, pues la más adecuada es ISO 45000, ¿no? ISO 18000 OSHAs de 18001 es la implementación en seguridad industrial, pero cada una de las, en cada país debe haber un decreto o una normativa puntual para la gestión de este tipo de riesgos, ¿de acuerdo? En el caso específico de Colombia, hay un decreto que es el 3274, que es de orden nacional, debe cumplirse. Ya tendríamos que evaluar por país cuál es el decreto o cuál es la normativa puntual que exige el gobierno. Pero adicionalmente, pues OSHA 18000 es la ideal. Me pregunta César Pascual Mendoza, ¿dónde puedo conseguir la ISO 3110? Bueno, hay varias maneras de utilizarlos. O sea, yo me imagino que en tu país tiene que haber un estamento que es el representante de ISO para tu país, y allí es donde la consigues. En el caso de Colombia, por ejemplo, se llama Icontec. En el caso de México es la EMA, y ahí puedes comprarlas, o inclusive tú puedes entrar por internet y encuentras descargas directamente de ISO, las cuales pagas en línea y te mandan los PDFs. Muy bien. Rosalba Cuautle. En las organizaciones que se dedican a la fabricación de dispositivos médicos, espérate que me entró otro correo, eso, dispositivos médicos, implantes ortopédicos, por ejemplo, tornillos y placas, ya existen diseños aprobados por la Secretaría de Salud. La pregunta es, ¿debemos implementar la herramienta de análisis de riesgo específico para el diseño del producto? La respuesta es sí. Acuérdense que cuando ustedes van a implementar un sistema de gestión, uno de los debes de la norma es que se deben cumplir con los requerimientos de la norma que estén aplicando, y de orden obligatorio deben cumplir con los requerimientos de orden regulatorio en el país que esté. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que cumplir con los debes de la norma y tenemos que cumplir con los debes legales de la organización en cada uno de los países. ¿De acuerdo? Me imagino que deben de haber entes puntuales que son los que se determinan, son los que encargados de regular este tipo de productos. En el caso específico de Colombia se llama el INVIMA, y este es el que regula toda la producción de alimentos, de dispositivos médicos o de productos médicos, del sector farmacéutico. Entonces, y hay unas normativas puntuales que hay que cumplir adicionalmente a las normas de ISO. Por eso que en este caso es más importante cumplir con la normativa legal que con la misma ISO. Para dispositivos médicos estamos hablando que es ISO 13485. Entonces, tú tienes que cumplir con las disposiciones legales de tu país, y adicionalmente, si deseas, pues implementas 13485. Bueno. Leonardo Cervera dice que la persona que pregunta por Food Defense, hay una herramienta que es el HACCP, y es una herramienta de riesgos que puedes consultar. Me pregunta Ricardo Toribio, ¿dónde se pueden consultar las herramientas que nos ayuden a determinar los riesgos de cualquier tipo? Desde ISO hay una norma que es la 3110, que ahí vas a encontrar todas las herramientas posibles. Y ya desde la gestión, por ejemplo, desde el Six Sigma, hay un montón de core tools también que son súper poderosos y están basados en la estadística que te van a colaborar. Bueno, mil gracias a todos por esta sesión de preguntas. Entonces, vamos a seguir con nuestro seminario. Muy bien, ¿qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo, o el risk management, es un enfoque estructurado para gestionar la incertidumbre. ¿Ok? Se los vengo diciendo durante todo el seminario. Nosotros debemos gestionar la incertidumbre del riesgo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que gestionar primero que todo la incertidumbre del riesgo, y después pasamos a gestionar el riesgo. ¿Listo? Las opciones de gestión del riesgo, pues para evitar el riesgo, obviamente lo primero que hay que hacerlo, reducción del riesgo,
transferir el riesgo a un tercero y aceptar el riesgo. ¿De acuerdo? Yo voy caminando por la acera o por la banqueta o por el andén después de que ha caído un aguacero. ¿De acuerdo? O una lluvia fuerte. A 2 metros me doy cuenta que hay un charco o una laguna de agua fuerte y viene un vehículo a alta velocidad. Yo hago mi cálculo rápido y digo, hombre, si sigo caminando a esta velocidad es muy probable que cuando me pare frente del charco el carro pase y me lave. ¿De acuerdo? Me chispie toda el agua y me lave. Yo puedo evitar el riesgo y simplemente paro y espero a que el vehículo pase. ¿Listo? Puedo reducir el riesgo. ¿Qué es lo que hago? Pues sigo caminando, pero ya cuando esté parado o pasando por enfrente del riesgo, lo que hago es que cojo mi paraguas o mi sombrilla y la pongo de manera que si el carro pasa y me tira agua, pues lo freno con la sombrilla. O le puedo hacer señales al señor del carro que por favor se detenga, ¿cierto? Puedo transferir el riesgo a un tercero. Pues si voy acompañado, obviamente me hago tapándome de mi tercero, de mi compañero, y cuando ya esté pasando el carro y nos tire el poco de agua, pues lo que hacemos todos es que cogemos y nos tapamos con nuestro compañero y ya hacemos una transferencia de riesgo a un tercero, o aceptar simplemente el riesgo y seguir caminando y decir, bueno, ya me lavó y ya voy a terminar lavado. ¿Listo? El análisis de riesgo es la ciencia de los riesgos y su probabilidad y la evaluación. ¿De acuerdo? Ojo con esa palabra probabilidad. Vamos a hablar rápidamente de los principios del riesgo. La gestión del riesgo crea valor y la reserva. La gestión del riesgo tangiblemente contribuye al logro de los objetivos y mejora el desempeño de la organización a través de la revisión de su sistema de gestión y sus procesos. Tangiblemente, señores, tangiblemente. Quiero, por favor, hacer particularmente un stop en esta palabrita, tangiblemente. ¿De acuerdo? Lo que no puedo medir, muy difícilmente lo puedo controlar. Muy difícilmente lo puedo controlar. Hay unos riesgos que son muy pocos, la verdad, que son difíciles de medir, pero la gran mayoría de riesgos debemos buscar la forma de medirlos. ¿De acuerdo? Si los medimos, vamos a tener objetivos y vamos a mejorar el desempeño de nuestra organización. Ok, la gestión del riesgo se integra en procesos organizacionales. La gestión del riesgo debe integrarse en el sistema de gestión existentes tanto en el nivel estratégico como en el nivel operativo. ¿De acuerdo? La gestión del riesgo debe bajar y debe venir desde la alta gerencia. Debe venir desde el gerente. Él es el primer comprometido con la gestión del riesgo. Y obviamente pues ya eso es transmitido a la parte operativa y funciona en la parte operativa. Muy bien. De la gestión del riesgo está integrada la decisión de hacer, está integrada en la decisión de hacer del proceso. La gestión del riesgo es una ayuda de decisión para las opciones discutidas para establecer prioridades y seleccionar las acciones más probables o más apropiadas. Muy bien, voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a hablar del proceso puntual de la mensajería o de la persona que es la que se encarga de llevar las facturas, de ir a recoger o traer insumos pequeños o hacer compras pequeñitas por fuera. ¿De acuerdo? Si está lloviendo o está cayendo un aguacero, ¿podemos mitigar la salida del mensajero o evitar que el mensajero salga? Claro que sí. Tenemos varias opciones. O si está en moto, pues hombre, le compramos toda su protección. Si está en un vehículo, pues ya sale en su carro y no tiene ningún problema de que se mueve. ¿Cierto? Y podemos establecer las prioridades y seleccionar cuál es la más apropiada. ¿Qué es lo más importante que necesita la organización en este momento por parte del mensajero? Que radique una factura, que consigne un cheque. Entonces, básicamente eso nos permite la gestión del riesgo. La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. Vuelve. Y es un principio de la gestión del riesgo. Ojo, es un principio, para mí el más importante. La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. ¿De acuerdo? Mediante la identificación de riesgos potenciales, la organización puede aplicar
reducción de herramientas y el riesgo del financiamiento con el objetivo de maximizar las posibilidades de éxito y minimizar la pérdida de las oportunidades. La incertidumbre. Si nosotros le damos tratamiento a la incertidumbre, maximizamos la posibilidad de éxito y minimizamos la pérdida de oportunidades. Un riesgo que casi nadie mide es la pérdida de oportunidades. Nosotros hacemos esfuerzos económicos muy fuertes en traer clientes a nuestra organización. Estos son oportunidades. Ya cuando el cliente nos llamó, cuando nos marcó, cuando nos buscó, lo tenemos cautivo. ¿Sí? Y es un riesgo altísimo al que hay que tratar. Una vez ya el cliente pica, hay que venderle. Hay que buscar atacarlo. ¿De acuerdo? Esa incertidumbre tenemos que cerrarla. ¿Cuál es la incertidumbre que puede tener un cliente de irse? Hombre, que el precio no es el adecuado, que el servicio que nosotros le estamos ofertando no es el que él requiere, o la calidad, o qué sé yo. Hay muchas variables que afectan esto y tenemos que maximizar las posibilidades del éxito y minimizar la pérdida de la oportunidad. ¿Ok? La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y utilizada de forma oportuna. Muy bien, vamos a hacer un análisis o cómo debe estar enfocado y cómo debe estar establecido un KPI o un indicador de gestión. Un indicador de gestión básicamente nos otorga o nos ofrece una estadística de cómo se está comportando un proceso. Nosotros normalmente debemos tener un piso superior o un límite superior y un límite inferior y en la mitad debe estar pasando un indicador. Cuando el indicador o este KPI se sale, o bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, pues básicamente se está generando una no conformidad, ¿de acuerdo? Lo grave es que se salga, o sea, el KPI se salga o hacia arriba o hacia abajo y se mantenga en esa no conformidad de orden permanente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que gestionar, ¿sí?, la incertidumbre por qué se sale el KPI de ahí, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener controles automáticos que nos permitan o bien sea detener la producción o bien sea detener la producción para revisar qué es lo que está ocurriendo con esta no conformidad y seguir evitando la recurrencia. ¿De acuerdo? La gestión del riesgo al final del ejercicio nos debe permitir detener la recurrencia de los no conformes. ¿Ok? De nada me sirve tener una no conformidad, darle tratamiento y al otro día repetir en la misma no conformidad. Ese es el error más grande que cometemos las personas que trabajamos o asesoramos o trabajamos en calidad. Ah, sí, tenemos una no conformidad, le damos tratamiento y ya. Realmente darle tratamiento es apagar el incendio y decir, bueno, ya pasó ya el pañito de agua tibia. Lo importante del tratamiento de una no conformidad es determinar y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Esto nos lo ayuda a la gestión del riesgo. Una gestión del riesgo bien implementada nos permite evitar la recurrencia de las no conformidades o de los riesgos que vienen o de lo que ya nos ocurrió. ¿De acuerdo? La gestión del riesgo se basa en la mejora, en la mejor información disponible. Vengo diciéndoselos durante todo. Lo ideal de la gestión del riesgo, ¿sí?, es que la basemos en datos estadísticos, en datos numéricos. Es decir, que nosotros debemos tender a convertir todos nuestros riesgos en riesgos objetivos. Obviamente hay unos riesgos objetivos que definitivamente es imposible volverlos objetivos. ¿De acuerdo? Pero en lo posible, convertir todos nuestros riesgos en riesgos objetivos. Porque esto nos permite mantener la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos adelante. La gestión del riesgo es conveniente, pero por supuesto que es conveniente. Vamos a evitar pérdidas económicas, bueno, vamos a evitar un montón de inconvenientes que tenemos. La gestión del riesgo integra factores humanos y culturales. Este es el secreto de la gestión del riesgo. Aquí está el secreto de la gestión del riesgo. Y de la gestión de cualquier sistema. ¿Sí? Si vamos a gestionar calidad, este es el secreto. Factores humanos y culturales. Si vamos a medio ambiente,
Este es el secreto, donde nosotros podamos reconocer y debe ser reconocida, ¿sí?, la contribución de los individuos y los factores culturales para la obtención de los objetivos de la organización. Ya tenemos el 50 o el 60%. De cuando nosotros estamos atropellando los factores culturales o entramos atropellando al individuo o empezamos a utilizar las herramientas de auditoría de manera inquisitiva, de manera impositiva, de manera policiva, estamos echando abajo y a pique nuestro sistema de gestión. El que ustedes quieran, el que ustedes estén buscando. Las herramientas de auditoría deben ser herramientas que nos permitan dar hallazgos positivos a la organización. Error grande aquellos auditores que simplemente lo único que se dedican es a informar hallazgos negativos. Y es que estás no conforme, y estás no conforme, y esto es mayor, y esto es menor, que de hecho no sé ni siquiera de dónde lo sacan. Lo primero que uno debe hacer en este tipo de auditorías es felicitar, y si tenemos hallazgos positivos hay que realzarlos y decirles, oye, ¿cómo estás de bien? Qué interesante tu proceso, te felicito. O si tienes hallazgos de mejora, pues mira, este proceso está correcto, está muy bien, pero debes mejorarlo en esto. Y obviamente informar las no conformidades. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que informar las tres cosas, ¿de acuerdo? Acuérdense, esta es la columna vertebral y el secreto de la implementación de los sistemas de gestión. La gestión del riesgo integra factores humanos y culturales, y la gestión de cualquier sistema. La gestión del riesgo es transparente y participativa, lo que les acabo de decir. ¿Quién mejor y debe estar sentado en el análisis de gestión del riesgo que la persona encargada del proceso, que la persona que es la que maneja la máquina, o el mensajero que es el que está afuera en la calle manejando su moto, expuesto al agua, al sol, a la lluvia, todo? ¿Quién mejor que él? Entonces debe ser participativa, ¿de acuerdo? No podemos caer en el error que nos sentamos arriba en la mesa de juntas, los gurús, los gerentes, los subgerentes, el vice, y no contamos con las personas que están tocando el producto o el proceso. Debe ser participativa y sobre todo transparente. Cualquier gestión debe ser transparente. Volvemos al caso anterior. No podemos tomar la auditoría como una herramienta de venganza. Es que tú no me quisiste gestionar, que espérense que lleguemos a la auditoría y si me toca auditarte me voy a desquitar. No, señores. ¿Ok? Y esto tenemos que inculcarlo en la sangre de cada uno de nuestros colaboradores. Esto debe ser parte activa de la organización. La gestión del riesgo es dinámica, interactiva y sensible para cambiar. Nosotros tenemos que aplicar el ciclo PHBA a la gestión del riesgo. Primero tenemos que identificarlo, le vamos a dar un tratamiento, ¿cierto? Vamos a ver si nos quedamos con él o lo mitigamos. Después aplicamos técnicas o herramientas para darle la gestión. Y una vez le hemos dado la gestión, pues lo evaluamos. Lo evaluamos. Y si la evaluación que nos arroja amerita cambios, pues hay que hacerlo. Y debemos tener ese lápiz afinado. ¿Sí? Tenemos que ser muy sensibles. Tenemos que tener todos nuestros sentidos activos con respecto a esto. ¿Listo? La gestión del riesgo facilita la mejora continua en la organización. Bueno, por supuesto que sí, lo acabo de hablar. Aplicamos ciclo PHBA y cuando empezamos a gestionar los riesgos y empezamos a mitigar los riesgos, nos damos cuenta que los sistemas son herramientas que nos ayudan a nuestro diario vivir con el proceso. Y debe ser una herramienta poderosísima para mejorar a corto y a largo plazo, obviamente. ¿Sí? Y siempre buscando los objetivos de la organización, siempre buscando los objetivos de la realización. Uno de los errores que uno ve cuando está haciendo auditorías es que todo el mundo se sabe la misión, todo el mundo se sabe la visión,
Todo el mundo se sabe los objetivos de calidad. Y cuando tú le preguntas a las personas, ok, ¿y cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad? El alcance, sí, lo que va a aparecer allá, alcance en tu sello, en tu diploma, o no sé cómo lo llaman. La mayoría de gente no tiene ni idea cuál es el alcance. Y ese es el objetivo principal. A eso es lo que tenemos que perseguir. El resto de la plataforma estratégica simplemente es un apoyo que nos guía a ir allá al sistema de gestión. ¿De acuerdo? Bueno, beneficios de la gestión del riesgo. Pues la planificación estratégica más efectiva de los riesgos claves o la exposición de los riesgos. ¿Sí? Sorpresas sin mayor costo. Cuando nosotros gestionamos riesgos, ya sabemos qué puede ocurrirnos y qué nos puede ocurrir, qué no nos puede ocurrir, ¿cierto? Mejores resultados en cuanto a la efectividad y la eficiencia de los programas específicos o de los procesos, ¿sí? Una mayor transparencia en la toma de decisiones y procesos de gestión en curso, una mejor preparación y la facilitación de recursos positivos a través de la subsecuente revisión interna y externa de procesos de auditoría. Cuando nosotros hacemos una gestión del riesgo, estamos dando unas herramientas muchísimo más fáciles para la auditoría. ¿De acuerdo? Obviamente, si hay beneficios, también hay obstáculos. Los mayores obstáculos en la gestión del riesgo pues, son los apoyos de los directivos. Ya se los dije y se los vuelvo a repetir. Si la gerencia no está involucrada directamente con la gestión del riesgo, apague y vámonos. No hay nada que hacer. ¿Sí? Debe haber un proceso de comunicación interna y que haya aceptación. Nosotros sufrimos de mailitis. Vamos a mandar un correo electrónico. Yo le voy a informar por el correo electrónico. Y se sientan a las 9, 10 de la noche, hacen su correo electrónico y lo envían. Con el ánimo puntual de decir, yo te informé, pero no le diste la oportunidad de leerlo o aceptarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que eliminar. Cuando tenemos problemas de comunicación fuertes dentro de la organización, vamos a tener, ese sí que es un riesgo latente y fuerte y permanente en todas las organizaciones. ¿De acuerdo? La medición del riesgo o sistemas de procesos fragmentados del riesgo. El riesgo no debe analizarse de manera fragmentada, sino de manera general. Operaciones dispersas o globales, es decir, que cada uno jala para su lado. Es que mi departamento es el mejor, es que mi departamento es el que va a salir primero, es que mi departamento no tiene no conformes, es que mi departamento es el que mejor genera ingresos. Hombre, cuando se le abre un agujero al barco, pues nos hundimos todos, así tú seas el departamento de mejores números, todos nos vamos a hundir. ¿Ok? Cambios de requisitos regulatorios o legales. Resulta que no sé, la organización que controla la fabricación de insumos médicos nos dice que debemos esterilizar o todas las zonas deben estar estériles y mañana cambia las regulaciones y dice, no, ya no tiene que ser esterilización por óxido de etileno, sino vamos a hacer esterilización por plasma o qué sé yo. Y tenemos que cambiar todo nuestro proceso. ¿Listo? Riesgos a terceros, pues todos los riesgos de las partes interesadas. Acuérdense que nosotros veníamos acostumbrados en la ISO de 9001, 2008 hacia atrás, a que básicamente, como es una norma por procesos, pues básicamente hay un proveedor, una cajita donde procesamos y un cliente. Y nos olvidamos. Actualmente tenemos que pensar en los terceros o las partes interesadas. Yo puedo afectar a mi vecino, puedo afectar a mi cliente, puedo afectar a todas las partes interesadas. Así no toquen el proceso. ¿De acuerdo? Y se establecen prioridades de riesgo con el tiempo. Hombre, ¿cómo que establecemos prioridades de riesgo con el tiempo? Nos toca hacerlo todo de una vez. Hay que establecer los riesgos ya. ¿De acuerdo? Uno de los riesgos altos que tiene Willy Wonka con su fábrica es que él quiere controlar absolutamente todo. Y por eso le preocupa mucho el cliente, los empleados que vaya a contratar. Tiene que empezar a delegar. Y en el momento en que nosotros delegamos y tenemos personal competente para cada una de nuestras actividades, pues básicamente ya ellos pueden empezar a hacer la gestión del riesgo. Pero hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, hay que volverlos competentes. Tenemos que hacer selección de personal basados en la experiencia,
O sea, hay que hacer un proceso de evaluación de personas y competentes bien interesante. ¿De acuerdo? ¿Quién es el dueño del riesgo? Esto sí que es importante. Aquí normalmente es cuando nos lavamos las manos y decimos, no, es que no es culpa mía, es tu culpa. No, pero es que yo lo recibí así. No, pero es que yo se lo entregué bien. No, pero es que. Y aparece una persona que trabaja en todas las empresas del mundo. En todas las empresas del mundo trabaja este señor. Debe estar llenísimo de dinero. Se llama, ¿qué pasó con esto? ¿Quién rompió esto? ¿Quién era el encargado de esto? ¿Quién era el... ¿Ya? El dueño del riesgo es la persona o la entidad con la responsabilidad y la autoridad para gestionar el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que el dueño del riesgo recae en la cabeza del proceso. ¿De acuerdo? El de ahí para abajo puede tener 5.000 empleados, pero el dueño del riesgo recae en la cabeza del proceso. El riesgo vive con nosotros. Nosotros somos los riesgos de nuestra unidad de negocios. ¿De acuerdo? Eso es importante. Pero es que también la norma en este momento le da un énfasis bien grande y bien interesante a la responsabilidad. ¿De acuerdo? Se acabó el representante de la dirección. La responsabilidad empieza desde la gerencia. ¿Estamos claros? Ahí está mi responsabilidad. Los dueños de los riesgos deben tener la responsabilidad de identificar, medir, monitorear, controlar e informar sobre los riesgos. Promover la concientización de los riesgos. Volver a establecer prioridades de las actividades por medio de un énfasis de análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Esas son las responsabilidades que debe tener cada una de las personas. Eso en qué se traduce en volver competente a nuestro personal. ¿Sí? En que se concientice el personal con el proceso, en que se concientice con la consecución y el cumplimiento de los objetivos. Bueno, la relevancia de la ISO 31000 es que es una norma de orden general, la podemos aplicar a donde queramos, desde la organización que fabrica empanadas hasta la organización que fabrica dulces, organización que prestan servicios, organizaciones que son manufactureras, organización de producción de productos, hacia todo puede ir la ISO 31000, ¿de acuerdo? No es un reemplazo de la norma específica. Acuérdense que ISO 31000 es un guideline. Son unas líneas de guiamiento para la implementación de la gestión del riesgo. Es una norma no certificable. Ustedes no pueden ir a Bureau Veritas o a SGS o bueno, qué sé yo, a la casa de acreditación a decirme, quiero certificarme en ISO 31000. Es una norma no certificable. ¿De acuerdo? Pues básicamente el ISO 31000 es un enfoque de sentido común, ya se los acabo de decir, ayuda a organizaciones de cualquier tamaño, industriales, sin importar su sector. La norma nos proporciona un lenguaje adecuado para comunicarnos en gestión del riesgo. ¿De acuerdo? La norma nos permite prevenir conflictos que surgen por la gestión del ciclo de los riesgos individuales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos cargos y estamos en un estado de confort, pues cualquier cambio genera restricción, genera que no quieren hacerlo. Y salir de los estados de confort es difícil. La norma ISO 31000 nos ayuda a darles enfoque. Vamos a hablar de las normas, de la familia de la norma ISO 31000. Pues obviamente tenemos la gestión del riesgo, que son principios y lineamientos. Acuérdense, principios y lineamientos. Ya vimos todos los principios, los lineamientos son un guideline. Es no certificable. Viene para mí la más importante, que es la ISO 31010. Es gestión del riesgo y tiene todas las técnicas de la gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando empezamos a implementar los lineamientos de ISO 31000 deben de ir de la mano con 31010. ¿De acuerdo? Y pues obviamente vamos a utilizar el ISO guía, que es el vocabulario del 73000. Su norma en cuanto a la gestión del riesgo de calidad, pues sería la ISO 9000 solita, su norma paralela o su norma hermana. ¿De acuerdo? De hecho, en una de las cláusulas de ISO 31000, la cláusula 5.4, hace referencia a la 31010. Y es vital y es importante que la lean, la estudien y la analicen.
¿Hay algunas normas específicas con respecto a la administración del riesgo? Eso fue una pregunta que me hicieron anteriormente. Por ejemplo, la ISO 14917 es la aplicación de gestión del riesgo a los dispositivos médicos. La 16085, ingeniería de software y sistemas. La 17666 son sistemas espaciales. La 2705, que es la tecnología de la información. Gestión de riesgos empresariales, que es la COSO, o la NIST 800, que es la gestión para la tecnología de la información. ¿De acuerdo? Entonces hay normas particulares para dar gestión de riesgo dependiendo del sector. Y la aeroespacial también hay una norma especial, una norma particular. La ISO 31 es de orden general, funciona para todos. Muy bien. Una descripción rápida, ISO 31000, pues bueno, tenemos unos alcances, unos términos y unas definiciones, pero los tres principales numerales es el principios, marcos de referencia y el de procesos. Las tres partes principales, ya se les acá dicho, principio, marco de referencia y proceso. El principio es la cláusula 3, el marco de referencia es la cláusula 4 y el de proceso es la cláusula 5. Bueno, los principios ya hablamos bastante de ellos en las diapositivas anteriores. El marco de referencia. Muy bien. Entonces vamos a diseñar un marco de referencia para gestionar el riesgo. ¿Sí? Aquí podemos ver un ciclo PHBA. Hacemos la implementación de la gestión del riesgo. Monitoreamos y revisamos el marco de referencia y obviamente hacemos la mejora continua. Esto siempre está dado desde el mandato y el compromiso de todos. Alta gerencia hacia abajo. Ciclo PHBA. Y el proceso, pues básicamente lo que hacemos es una identificación del riesgo. Nuevamente después hacemos un análisis de riesgo, hacemos una evaluación del riesgo, miramos si decidimos hacer el tratamiento o qué tratamiento le vamos a dar al riesgo, definitivamente lo vamos a tratar o no, podemos vivir con el riesgo, hacemos monitoreo, revisión, vital hacer la comunicación y la consulta y sobre todo establecer el contexto del proceso. ¿Listo? Evaluación del riesgo es el requisito el 5.4. Entonces hacemos una identificación del riesgo basados en lo que les dije anteriormente, aunque ustedes pueden tener sus propias determinaciones o identificaciones del riesgo. Después hacemos un análisis y hacemos la evaluación del riesgo. Esto es lo primero que tenemos que hacer en cuanto a la evaluación del riesgo. Entonces, en evaluación del riesgo, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, ¿sí? El origen, el impacto, los eventos, las causas, las consecuencias. Después, después consideramos si es un riesgo negativo o es positivo. Los riesgos que no se identifiquen no se analizan. Ojo con eso. Si no identificamos un riesgo, pues no lo vamos a poder analizar. ¿Listo? El análisis, comprender el riesgo, su origen y sus consecuencias. La evaluación, necesidades y prioridades de tratamiento del riesgo. Ya se los he dicho varias veces. Hay muchos riesgos a los que nos exponemos, pero decimos, ¿vale la pena hacerle tratamiento o podemos vivir con eso? Muy bien. Nivel del riesgo en comparación con criterios del riesgo. Entonces podemos empezar a generar criterios propios o criterios preestablecidos del riesgo y tenemos que hacer una comparación del riesgo. ¿De acuerdo? Básicamente ¿qué es? Medir. Medir. ¿Qué es medir? Hombre, pues es comparar algo que es incierto, que no sabemos, contra un patrón determinado. Eso es medir. Es una comparación básica. ¿Listo? En ISO 3110 tenemos los conceptos, procesos y herramientas para la gestión del riesgo. La identificación del riesgo. Pues la identificación del riesgo debe hacerse metódica. Primero debemos identificar todos los impactos en los objetivos, que sea clara y completa, identificar las amenazas y las oportunidades y examinar las causas potenciales. ¿De acuerdo? Lo primero que nosotros tenemos que determinar en la gestión del riesgo, ¿sí? Es si afecta el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Si el riesgo afecta el alcance de nuestro sistema de gestión. Si el riesgo afecta nuestras políticas de calidad. Si el riesgo afecta nuestros objetivos de calidad. Por ahí es que tenemos que empezar. ¿De acuerdo? Y obviamente, si el riesgo afecta a la vida humana o a la salud humana de nuestros colaboradores. ¿Ok? Estos riesgos deben de registrarse consistentemente y explícitamente. La identificación del riesgo es un proceso interactivo y de refinamiento, es decir, que cada vez que hacemos un ciclo debe estar más fino, un ciclo PHA debe estar más fino.
Ojo con esos lápices superafilados. Ojo con la estadística. Todo debe estar basado en herramientas estadísticas. Los números no pelean ni discuten con nadie. Después empezamos a ver los tratamientos, el tratamiento del riesgo. ¿Qué vamos a hacer con él? Si lo vamos a tratar, si lo vamos a mitigar, si vamos a tratar de eliminarlo, absolutamente todo. Si es un riesgo crítico, todo este tipo de cosas es el tratamiento que vamos a dar a los riesgos. Tenemos un monitoreo y una revisión, es decir, tenemos que estar monitoreando permanentemente. ¿Y qué vamos a hacer cuando encontramos una no conformidad o una desviación de nuestros KPIs o nuestros indicadores de gestión? ¿De acuerdo? ¿Qué controles son los que vamos a utilizar? Si vamos a utilizar controles automáticos, si, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿De acuerdo? Y es también bien importante estudiar sobre la gestión del riesgo, el contexto interno, el contexto externo, el contexto de procesos, la probabilidad del riesgo. Las probabilidades son que se presente rara vez, que sea improbable, que sea posible, que sea probable o que sea casi seguro. ¿De acuerdo? El impacto que nos va a generar el riesgo, si es insignificante, si es menor, si es moderado, si es mayor, si es catastrófico. ¿Sí? Debemos establecer unas zonas de riesgos y una matriz de evaluación. Esas zonas de riesgo, pues vamos a ver si son zonas bajas, son moderadas, son altas o son extremas. Y al final del ejercicio, cuando hemos determinado muchas zonas de riesgo, nosotros debemos ser capaces de elaborar una matriz de evaluación. ¿Sí? Y basados en esta matriz de evaluación, podemos determinar si los procesos o los negocios o los proyectos son factibles. ¿De acuerdo? Que debemos también estudiar el control del riesgo, si vamos a hacer si es preventivo, si es detectivo, si es correctivo, si es manual o es automático. ¿Sí? Debemos generar mapas de riesgos por procesos y mapas de riesgos consolidados. Es decir, que nosotros al final de las implementaciones debemos tener un mapa de riesgo consolidado y poder determinar en qué escala o en qué zona de riesgo está nuestra organización, en qué zona de riesgo están nuestros procesos. ¿De acuerdo? Y esto solamente lo vamos a obtener si estamos con riesgos objetivos. ¿De acuerdo? Toda la probabilidad, el impacto, le podemos dar unos números, ¿sí? El riesgo, el control del riesgo también tiene una numeración, unos valores, y de esa forma podemos generar nuestros mapas de riesgo y saber en dónde estamos puntualmente. Bueno, básicamente es la charla de hoy. Qué pena con ustedes, me extendí un poquito. Espero les haya servido. Voy a abrir de nuevo las preguntas que tengan. Entonces, estoy atento a responderlas. Bueno, entonces, ¿puedes mandarnos la presentación? Claro que sí. Me pregunta Claudia Carpio que si les podemos enviar la presentación. Claro que sí podemos enviártela. Nosotros, de hecho, esta presentación la vamos a subir de nuevo a nuestra página de internet. Si la quieres ver de nuevo, lo puedes hacer y obviamente ahí vas a encontrar la presentación. ¿Puedes dar un ejemplo del plan de riesgo por proceso y mapa de riesgo consolidado? Me pregunta Gabriela Alfaro. Bueno, muy bien. Cuando tú haces, ¿qué es el mapa de procesos? Básicamente el mapa de procesos es un plano cartesiano donde tú tienes el impacto, ¿sí? Y la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad, digamos, si todo tiende a cero, pues si la probabilidad es baja o que rara vez se presente, entonces tendríamos que empezar a calificarlo como con un 0. Y el impacto, si es insignificante, pues es 0. Entonces, si la probabilidad del riesgo y su impacto es insignificante, pues vamos a estar en el cuadrante 0,0. ¿De acuerdo? Pero eso solamente nos lo da el análisis del riesgo. Tenemos que empezar a hacer análisis. Si tenemos, por decir algo, un riesgo que es casi seguro,
pero menor, de impacto menor, pues hombre, va a estar ubicado en la parte baja, digamos que del cateto de las X, lo vas a encontrar allí. Y él va a tener un riesgo, ¿de acuerdo? Y ese riesgo es numérico, ese riesgo está traducido en un número. Cuando tú ya has evaluado ese proceso, pues tienes tu análisis de proceso. Más adelante, lo que haces es que tomas todos los análisis que hiciste en cuanto a tus procesos y los plasmas en la misma tabla, pero con una sumatoria, generas un ponderado y ya te vas a dar cuenta en dónde está tu organización. Es así de sencillo. Bueno, a ver, ¿dónde quedamos? Pucha, acá. Dice, en el caso de ISO 14971, Miguel Ángel Mateo, análisis de riesgos para dispositivos médicos, el proceso para la gestión de riesgos es el mismo que describe ISO 31000. Yo me imagino que la parte estructural debe ser la misma, pero debe tener partes mucho más o numerales mucho más específicos para la creación de riesgos de dispositivos médicos. En este momento no tengo a mano la norma, pero yo me imagino que debe ser muchísimo más específico. Te repito, ISO 31000 es de orden general, mientras que 14971 es específico para dispositivos médicos. Bueno, me dice Marcelo Herrera. Bueno, ¿dónde podemos presentar? Las personas que se inscribieron al curso, pues nosotros tenemos la base de datos. Les vamos a mandar un link o una liga con dónde va a quedar la presentación arriba para que ustedes la puedan descargar y la puedan ver de nuevo. ¿Listo? Por favor, su ayuda. ¿Cómo puedo hacer Jenny Caiza? ¿Cómo puedo consolidar la matriz de riesgos laborales con los otros riesgos o se gestionan por separado? Al final del ejercicio, un riesgo es un riesgo y tú debes implementar una metodología que te sirva o bien sea para riesgos medioambientales, o bien sea para riesgos de calidad, o bien sea para riesgos de CISO, de seguridad industrial o de seguridad ocupacional. ¿Sí? Esto si tú lo implementas desde el principio o lo planteas desde el principio de manera adecuada, esta herramienta debe servirte para cualquier sistema de gestión. ¿Sí? Tú ya determinas si lo haces por separado o lo haces en conjunto. ¿Listo? Bueno, ya les respondí. Luis Romero me pregunta que si puede tener la información para su Mac. Bueno, eso está en ambiente web, entonces lo puedes ver. Marcos Vázquez dice, México, el impacto y el control del riesgo lo podemos hacer en conjunto con varias áreas e incluso con un asesor o le asignamos una persona. Eso ya depende de ti, depende del tamaño de la organización. ¿Sí? Pero vuelvo y les digo, si ustedes hacen una implementación y desarrollan una herramienta puntual que puedan aplicar a sus procesos, que vayan a crear o que ya estén creados, pues ese les sirve para cualquiera. ¿Listo? Roberto Carlos Arriaga me dice, hablando de ISO 9001-2015, ¿qué tipo de información documentada podrías presentar a un auditor para cumplir con el requisito de gestión de riesgos? Algunos ejemplos. Muy bien, Roberto. ¿Yo qué hago puntualmente? La norma en la 2015 se puso un poquito más fuerte con respecto al control documental y tiene más exigencias versus la 2008. Estamos volviendo casi a la del 94. Dentro de eso, cuando yo hago mi procedimiento documental, uno de los numerales que exijo o coloco, estoy hablando de mi caso, cómo lo implemento yo. Hablo de la gestión del riesgo, ¿cierto? Y hago referencia a cómo vamos a darle tratamiento al riesgo. Entonces, dentro de los procesos, antes de empezar con cómo es que es el deber hacer de las cosas, están específicos cuáles son los riesgos a los que nos vamos a proponer. Mi recomendación es que lo hagas proceso por proceso. ¿De acuerdo? Luis Alejandro López Silva. Hola, ¿qué nos puedes compartir algún ejemplo de la gestión del riesgo utilizando? No. Desafortunadamente no soy experto en esta norma, de hecho ni la conocía. Entonces te ofrezco mil disculpas, Luis Alejandro, no te puedo colaborar con respecto a esto.
Bueno, ya le abrimos el... Habrá una norma específica. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo de esto. Vamos a las siguientes preguntas. Eh, las vamos a responder por correo electrónico. Les doy muchísimas gracias por su atención. Los voy a dejar aquí con Jessica. De nuevo, a ver, por acá. Jessica, acá está. Muy bien, Jessica, ya tienes el micrófono abierto. De nuevo, quiero darles las gracias a todos ustedes por la atención. Traté de que el curso fuera lo más rápido y lo más ligero posible. Yo sé que tenemos muchísimas preguntas y pues con el mayor gusto se las resolveré a través de correo electrónico. Entonces, Jessica, por favor, adelante, mil gracias. Ok, ingeniero. Bueno, les damos las gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. A todas aquellas personas que preguntaron por HACCP y FDA, les recordamos que contamos con los mejores especialistas en México y el continente americano que pueden resolver sus dudas. De igual manera, también les recordamos que hacemos implementaciones, coaching y asesoría para todas las normas que sean de su interés. De igual forma, los invito a que se acerquen a sus asesores para que les brinden la información necesaria acerca de sus temas de interés. Si tienen alguna necesidad comercial, pueden ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Jessica Villagrán. Mi correo es jessica.ws.mx@globalqsi.com. Les repito de nuevo, mi correo es jessica.ws.v.mx@globalqsi.com. Tengan muy buenos días y excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que hemos dado ya punto final a nuestro webinar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas me están llegando preguntas. Ven, a ver, vamos a dar 5 minuticos más de preguntas. Entonces, ok, aquí me pregunta que si vamos a tener más ponencias. Claro que sí. Nosotros vamos a cualquier invitación que vayamos a generar. Obviamente volvemos y los invitamos. Ok, dice muchas gracias, muchas gracias a ustedes también. Que si hay un software, hombre, si hay muchas casas que tienen software de gestión del riesgo y de sistemas de gestión de calidad, ya es cuestión de que ustedes se encarguen de hacer búsquedas de este software. Hay algunos que son densos, ya es cuestión de buscar cómo lo determinan. ¿De acuerdo? Me preguntan que para el sistema de gestión de seguridad informal de información, ¿con la norma lo gestiono con la 2705 o con la 31? Marcelo Herrera. Eso es una determinación que tomas tú. Vuelvo y te repito. ISO 31000 es un guideline para hacer gestión del riesgo de orden general. Te sirve para cualquier cosa. Mientras que la 2705 es específica para tu sistema de seguridad de la información. Yo te recomendaría, ¿sí?, que le des una leída a la 31000 si no tienes mucha experiencia, pero definitivamente implementa 27005. Bueno, en caso del riesgo, a ver, aquí hay una pregunta. Leonor Orellana. En caso que un riesgo ya no afecte a la institución, ¿qué requisitos y pasos debemos seguir para dar de baja el riesgo en nuestra matriz de riesgo? El requisito dado de baja se pone en una matriz histórica o se mantiene en la misma matriz del riesgo. Esto es algo bien interesante, Leonor. ¿Cómo haces tú para darle de baja a un riesgo? Básicamente es porque tú lo controlas, ¿sí? Y evitas que se presente. ¿Cierto?
Mi recomendación es no darle de baja. Mi recomendación es tenerlo ahí, ¿sí? Porque cuando tú evitas, o sea, cuando tú ya te olvidas de que el riesgo existe, empiezan a subir las probabilidades que se vuelva a presentar. ¿De acuerdo? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, estás permanentemente alerta de absolutamente todo. Es más, ni siquiera hablas con los que vas dentro del vehículo. Simplemente estás concentrada en la conducción del vehículo, ¿cierto? Cuando estás manejando tu carro. En el momento en que estás aprendiendo, ni siquiera determinas a los que están dentro del vehículo. No les pones atención. En la medida en que tú vas cogiendo confianza y vas cogiendo práctica en la conducción, pues ya empieza a hablar con el que va al lado, ya empieza a hablar con el que va atrás, ¿cierto? Ya quitas la mirada de enfrente y volteas a mirar a tu copiloto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tienes confianza y estás empezando a abandonar el tratamiento de los riesgos a los que estabas expuesta cuando aprendiste a manejar. Al final del ejercicio ya contestas el teléfono, mandas chats y ahí es cuando tienes y se empiezan a elevar los riesgos del proceso. Bueno, una última pregunta. A ver por acá. Eso, muchas gracias y este tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya eso fue suficiente. Entonces, de nuevo, mil gracias por asistir a nuestro webinar. Cualquier inquietud o pregunta que tengan, pues lo hacen a través de nuestros representantes. Feliz día y que tengan una excelente semana. Hasta luego.